I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently reads. En el comienzo de la década de los 70 irrumpen las discotecas en España. I don't know why. Esta nueva moda triunfa de inmediato gracias a los nuevos ritmos llegados de Estados Unidos. Durante 2 décadas se convertirán en la forma de ocio favorita para la juventud. Las discotecas en un principio sirvieron un poco para tranquilidad de los padres. No quiero decir con esto que a ningún padre, a ninguna madre le encantará que su hija, su hijo fueran a discotecas, por aquello de que había poca luz y tal. Pero comparado con lo que habían supuesto los guateques, pues por lo menos la discoteca parecía como algo más seguro, más controlado. Allí se sabía pues, que no iba a haber peleas, y se sabía que no iba a haber nada que pudiera pasar, ninguna línea roja que parece que en los guateques, en algunos guateques, se podía dar. La primera que pisé me parece que fue Formigal, que era la discoteca del Corona de Aragón. It's always you. If I'm ever gonna fall in love, no, it's gonna be you. It's you. It's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. Se ponían todas, eso sí, se ponían todas. Una de las cosas que menos me gustaban era estaba todo muy masificado, había muchísima gente. Y recuerdo una con cariño que era una discoteca muy sencilla, muy pequeña, que la gente igual no se acuerda, que estaba en María Moliner, a la entrada a la derecha, se llamaba Milord. Era una discoteca pequeñita, se bajaban unas escaleras. Bueno, hoy no hubiera pasado el corte, no hubiera conseguido los permisos, porque eso era una ratonera, era un sótano, ¿no? En los años 70, 80 en Zaragoza teníamos todo dividido como por zonas, bueno, hasta tal punto que una de ellas, la de San Juan de la Cruz y aledaños, eso era la zona por excelencia. En San Juan de la Cruz estaba la Zunzún, era también pues, un punto de encuentro, bueno, por lo menos íbamos bastantes por allí, y sobre todo en las Torgas, que eso era impresionante, fui varias veces y ahí te sentías acongojado, porque entrabas y lo primero que había era funky. Para nosotros eso era una música todavía un poco extraña, pero a todo meter, y claro, te encontrabas a unos seres extraños, a unos tíos, el más pequeñín, de 1,85, unos negros tremendos que bailaban y se movían impresionantemente, y nosotros íbamos con las chicas a intentar hacer el travoltilla, y quedábamos en ridículo total y absoluto, porque esta gente tenía un ritmo, y claro, pues eran pues, todos los empleados, los militares de la base, iban muchísimo por allí. Luego estaba la zona de San Antonio, María Claret, donde el emblema, el santo y seña era Beethoven, hasta tal punto que muchas veces se decía la zona de la Beethoven, directamente. Luego, en lo que se llamaba, igual hay quien se iba por ahí, igual le sentaba un poco mal, pero bueno, era la zona nacional, que era pues toda la zona de Francisco Vitoria y alrededores, pues ahí por ejemplo pues estaba la Green. Y luego, aunque estaba también en esa zona, en frente de los Agustinos, en el Camino de las Torres, la Liverpool, y esa pues sobre todo en el mundo universitario, pues la verdad es que tuvo bastante familia, ¿no? Oh, 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 yeah. Hey, nothing the matter with your head, baby, find it. Come on and find it, yeah. With it, baby, 'cause you're fine and you're mine and you look so divine, yeah. Come and get your love. Come and get your love. Mi recuerdo de las discotecas en Zaragoza está asociado a mis primeros años en la radio. Sería entre el año 83 y el año 88. La discoteca por antonomasia para mí en aquella época era KVM, KWM, aunque siempre le llamamos KVM. Se daba la circunstancia de que uno de mis compañeros de la radio entonces, el mítico Cachi, Julián Torres, en el comienzo del KVM fue el disc jockey, el pinchadiscos, que se decía entonces también. Era un local siempre muy concurrido, muy animado, la noche, bueno, se eternizaba allí.
Power is made by power being taken. So I keep on running to protect my situation. Down to the wire. I wanted water, but y cerca de la radio pues también había muchas discotecas, Don Papagayo. La verdad es que era, lo piensas ahora con el tiempo y era pues un mundo en el que proliferaban bastante, ¿no? El discobar, pero la discoteca de horario muy prolongado, ¿no? De hecho, muchas veces después de cuando cerraban los discobares ya ibas a las discotecas. Por zonas, pues estaba en la zona Doctor Cerrada Punto Cero, recuerdo, o en la zona de Bretón Edison Studio. Una cosa a tener en cuenta de las discotecas de la época es que había mucho ambiente en los baños. En los servicios era muy habitual que se concentrara mucha gente de tertulia. Bueno, pues los jóvenes que hacíamos por la noche, salir a dar una vuelta, salir de bares, salir de discotecas. Por ejemplo, en Doctor Cerrada nos gustaba ir a 2 o 3 sitios que sabíamos que había muy buen ambiente, como las Fuentes de Manao, el Tiriti Fardani, el Acuarela. Y al final de la calle, Doctor Cerrada, estaba cerrando la calle la discoteca Punto Cero. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. And sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all. Un recuerdo que tengo muy triste relacionado con las discotecas es volver una madrugada de la KVM, bajar la Gran Vía en mi coche, además iba yo, íbamos con algunos amigos y conducía yo, y cruzarnos con la UBI móvil de bomberos que subía a toda velocidad por Gran Vía. Y en ese momento no sabíamos lo que pasaba, pero en esa UBI móvil iba la única persona que resultó herida de gravedad en el incendio de la discoteca Flame. 43 personas perdían la vida en uno de los incendios más trágicos que se han registrado en Aragón. El fuego, provocado por una sobrecarga del sistema eléctrico, comenzó a las 3 menos 20 de la madrugada y se extendió hacia el vestíbulo del local. En ese momento se produjo el apagón. Fue el cantante de la Orquesta Imágenes, que actuaba esa noche en el local, quien realizó la primera llamada telefónica al parque de bomberos y consiguió salvarse. Los primeros vehículos de bomberos llegaban 8 minutos después. El fuego se controló en 20 minutos. Fue imposible evitar la tragedia. Un gas letal, ácido cianhídrico, había provocado la muerte por asfixia a 43 personas en poco más de un minuto. Casualmente, yo aquella noche iba a ir porque el cantante de la orquesta era compañero y amigo mío. De hecho, había estado comiendo en su casa unos pocos días antes. Y bueno, el frío nos retrajo de haber acudido allí. Aquella jornada en la radio, pues cabe imaginar lo que supuso. Y eso que yo siempre digo que tuve suerte porque me destinaron a una serie de tareas, a hablar con bomberos, a recoger una serie de testimonios, que afortunadamente no me tocó ir al Instituto Anatómico Forense, que entonces estaba en plena calle Doctor Cerrada, porque recuerdo la desolación de la compañera que pasó allí todo el día. Pueda ser familia, que pase. Los demás, por favor. Son los varones que edad tienen. Los demás, por favor, déjenos terminar de trabajar, déjenos calmar los nervios, que lo sentimos, ¿eh? Doctor Cerrada, yo la recuerdo en las noches de los sábados, ver toda la calle, cabezas, cabezas y cabezas, porque estaba llena de gente, los bares llenos y la calle llena también. Y allí, pocas horas después, dar paso al luto por 43 víctimas. The world was on fire, no one could save me but you. Well,
strange what desire made foolish people do. No, I never dreamed that I'd meet somebody like you. No, I never dreamed that I'd love somebody. Tragedia que dejó a la ciudad muy tocada, porque claro, pierdes a mucha gente joven. Los que somos jóvenes pensamos pues, que podíamos haber estado allí, y yo creo que eso nos dejó un poquito tocados durante un tiempo. Yo creo que a muchos ya también, cada vez que entrábamos en un local, yo lo reconozco en los años siguientes, si había que bajar escaleras, si había que meterse muy al fondo, a según qué horas, todo el mundo fumaba entonces, se fumaba muchísimo, aquello estaba a rebosar de humo y te daba ya mucho respeto. Pues se vino abajo todo el mundo de la discoteca, todo este mundo de lucer, de juerga, porque entonces realmente nos dimos cuenta de que la seguridad nunca nos habíamos parado a pensar qué hubiera pasado si en cualquiera de los sitios que íbamos hubiera sucedido algo. Entonces ahí, pues, la verdad es que entró cierto miedo.